Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase de sistema vestibular. Y bueno, empezamos por resaltar que el sistema vestibular va a estar interconectado con varios sistemas. Va a estar conectado con el sistema auditivo, va a estar relacionado con algunas funciones del cerebelo, va a estar relacionado con estructuras del tallo encefálico y por supuesto de la médula espinal y la corteza cerebral. Entonces vemos que una de las principales funciones del sistema vestibular es mantener el equilibrio, pero lo debe lograr a través de la conexión de todos los sistemas que les acabo de mencionar. Entonces tenemos que el equilibrio va a depender entonces de algunos sistemas como la vista, como la propiocepción, ya sea de forma consciente o inconsciente, y esto nos va a dar información acerca de la posición de la cabeza, del cuello, de los movimientos de la cabeza, de los movimientos oculares y por supuesto para conseguir la principal función del sistema vestibular, que es el equilibrio. Entonces, bueno, como vemos, está involucrado una serie de sistemas que ayudan a mantener el equilibrio. El sistema vestibular, como ya les dije, va a estar relacionado con los movimientos oculares y para mantener la mirada fija de un objeto mientras se mueve la cabeza, también va a necesitar pues de varias conexiones y ya la vamos a ver más adelante. Iniciamos por decir que el sistema vestibular va a estar dado por unas estructuras que vamos a denominar laberinto. El laberinto membranoso, que a su vez va a estar dividido en laberinto estático y el laberinto dinámico. El laberinto estático va a estar relacionado con la función de la posición de la cabeza con respecto a la gravedad. Y en el laberinto cinético, pues va a estar relacionado con los movimientos de la cabeza y la coordinación de los movimientos oculares y de la rotación de la cabeza. Para seguir la secuencia vamos a hablar primero del laberinto estático. El laberinto estático va a estar constituido por dos estructuras, que es el utrículo y el sáculo. Y ambos van a estar dentro de una estructura denominada vestíbulo. Dentro de este vestíbulo, el utrículo ocupa la posición posterior, va a estar en relación o va a estar relacionado con lo que son los canales semicirculares, que ya lo vamos a ver, y el sáculo ocupa la posición anterior en este vestíbulo y está más en relación con lo que es la parte de la cóclea y el caracol. En el interior tanto del utrículo como del sáculo vamos a encontrar unas estructuras especializadas denominadas máculas. Ellas miden aproximadamente de 2 a 3 milímetros de diámetro. La mácula del utrículo o del utrículo, tanto del sáculo, van a tener una particularidad. La mácula del utrículo se sitúa de forma horizontal y está paralela a la base del cráneo, mientras que la del sáculo está en una situación vertical y se ubica en la pared anterolateral del sáculo. En cambio, el laberinto estático va a responder a los movimientos de aceleración, desaceleración, en el sentido lineal, en el sentido tanto horizontal como vertical. Ya sabemos que el utrículo se va a encargar de lo que son los movimientos por su disposición horizontal y el sáculo de los movimientos de tipo vertical. Ambos es importante recalcar que son en sentido lineal. Ahora bien, como les había mencionado, la mácula viene a ser la estructura especializada, o bien como dicen algunas literaturas, el órgano receptor del sistema vestibular, en lo que respecta tanto el utrículo como el sáculo. Va a estar integrada por células sensoriales que son receptoras, son células ciliadas, y que estas células pueden ser de tipo 1 y de tipo 2. Por supuesto, cada una tiene una diferencia en cuanto a la forma y en cuanto a las fibras nerviosas. En el caso de las células ciliadas tipo 1 tienen una forma de botella, mientras que las células ciliadas tipo 2 tienen forma más cilíndricas. De la superficie apical o superior de
ambas células ciliadas, tanto las tipo 1 como las tipo 2, se van a proyectar unos cilios, más o menos entre 30 y 50 cilios que reciben el nombre de estereocilios, y entre los cuales se va a destacar uno de mayor tamaño, que bien puede estar en uno de los extremos de la célula, que a el cual lo vamos a denominar o se denomina sinocilio. Si el movimiento se acerca, o el estímulo que produce el movimiento se acerca al sinocilio, este será de tipo excitatorio, mientras que si lo aleja va a ser un estímulo de tipo inhibitorio. La mayor diferencia entre estas células ciliadas tipo 1 y tipo 2 también va a radicar en las terminaciones eferentes que inervan esta célula. En las células tipo 1, las fibras eferentes van a hacer sinapsis sobre las fibras aferentes, mientras que en las células ciliadas tipo 2, la sinapsis se va a realizar directamente sobre la célula sensitiva. Entonces, tanto las fibras aferentes como las eferentes van a formar parte del nervio vestíbulo coclear, o también como lo conocemos como el octavo par craneal. Continuando con la mácula, esta estructura especializada que la contiene tanto el utrículo como el sáculo, ella va a estar recubierta, y vamos a hablar un poquito de la parte histológica, va a estar recubierta por una membrana horizontal sobre la cual vamos a encontrar una serie, si se quiere, de unas estructuras cristalizadas que están constituidas por carbonato cálcico y proteínas que reciben el nombre de otolitos. Y estos otolitos son como, para darles el ejemplo, de unas pequeñas piedritas, si se quiere, que van a estar sobre una sustancia gelatinosa que forma lo que es la capa otolítica. Estos otolitos van a ser muy susceptibles a los cambios de gravedad. Por su parte, en lo que respecta al laberinto dinámico, que también forma parte de lo que es el laberinto membranoso, él va a estar formado por los canales semicirculares. Son 3 canales. El primer canal, semicírculos, que son el anterior, que está situado perpendicular al eje del peñasco del hueso temporal y vertical con respecto a la base del cráneo. El segundo es el semicírculo posterior, que está paralelo al eje del peñasco y también es vertical. Y el semicírculo lateral, que está situado en un plano horizontal con una diferencia de 30 grados hacia abajo en declive. Se encuentra entre el semicírculo anterior y posterior. Estos semicírculos van a estar conectados con el utrículo. En uno de los extremos, cada uno de estos semicírculos va a presentar una dilatación al cual vamos a llamar ampolla. Y esta ampolla, en su interior se va a encontrar el órgano del equilibrio o la estructura especializada de este laberinto dinámico, que se llama la cresta ampular. En ella vamos a encontrar las células sensoriales receptoras ciliadas tipo 1 y tipo 2, al igual como lo veíamos en el utrículo y en el sáculo, en la mácula, que forma tanto el utrículo como el sáculo. Estas células van a estar recubiertas por una sustancia amorfa que forma lo que es la cúpula, y tanto esta estructura como las estructuras que forman la mácula, específicamente a nivel de la membrana otolítica, van a estar inmersas en la endolinfa. En la cuarta imagen o en la cuarta diapositiva pueden visualizar en la parte superior la estructura que forma lo que es la mácula, tanto el utrículo como el sáculo. Y pueden observar allí su epitelio con las células ciliadas, con la membrana otolítica y con los otolitos en el interior, y por supuesto ellas van a estar inmersas en lo que es la endolinfa. Y la mácula, bueno, viene a ser el órgano especializado sensorial de lo que es tanto el utrículo como el sáculo. Y en la imagen de abajo vamos a ver lo que respecta a la ampolla, que es la estructura especializada sensorial de lo que son el laberinto dinámico, ¿ok? Y ahí observamos entonces la estructura llamada cresta ampular, ¿ok? Lo vemos en la imagen que está en la parte inferior. Continuamos y decimos que estas células van a reposar sobre un tejido que es el tejido conectivo.
Los sinocilios, que es el cilio de mayor tamaño, de estas células van a estar dirigidos hacia el utrículo, ¿ok? Recordemos que en los canales semicirculares la estructura que está más cerca de ellos en su desembocadura es el utrículo. Entonces el sinocilio, que es el cilio de mayor tamaño, va a estar dirigido y va a estar más cerca de lo que es el utrículo. Una de las funciones principales del laberinto dinámico es que él responde a los movimientos rotatorios o giratorios, denominados movimientos angulares de la cabeza, ¿ok? Es decir, que el laberinto dinámico va a responder a esos movimientos rotatorios. Está en relación con la coordinación de los movimientos oculares en relación con los movimientos de la cabeza. Ahora bien, en esta quinta lámina vamos a hablar un poco sobre la vía vestibular. Y bueno, vamos a iniciar con que las células ciliadas van a estar inervadas por unas células bipolares que van a enviar sus prolongaciones periféricas hacia las células ciliadas tipo 1 y tipo 2, ya sea del laberinto estático. Recordemos que cuando hablamos de estático hablamos de las máculas tanto del utrículo como del sáculo, y del laberinto cinético, que está representado por las ampollas de los conductos semicirculares. Y también van a enviar estas neuronas, que son las bipolares, van a formar lo que es el ganglio vestibular o descarga. Y este ganglio se localiza en el fondo del conducto auditivo interno y va a enviar sus prolongaciones centrales hacia el nervio vestibular, formando el nervio vestibular. Este va a formar parte de lo que es el octavo par craneal o vestíbulo coclear. Él va a transcurrir por el conducto auditivo interno acompañado del nervio coclear, del nervio facial y de la arteria laberíntica. Por allí transcurre en el conducto auditivo interno. El nervio vestibular va a pasar por el ángulo pontocerebeloso y por el cerebelo, y de allí emerge hacia el surco bulbo protuberancial, justamente a la parte lateral de donde emerge el nervio facial. Y luego de allí se va a dirigir alguna fibra hacia lo que es los núcleos vestibulares. Y si recordamos cuando hablábamos o cuando veíamos el tallo encefálico, veíamos que en su cara posterior va a haber una estructura que se denomina cuarto ventrículo. Y entre una de esas estructuras, hacia la parte entre el bulbo y la protuberancia, hacia las partes laterales, vamos a encontrar las denominadas áreas vestibulares, ¿ok? A nivel de lo que es el cuarto ventrículo. Estas áreas vestibulares van a contener 4 núcleos vestibulares. Uno inferior, que está a nivel del bulbo raquídeo, y los otros 3, que es el lateral, también denominado nervio vestibular de Deisters. El otro nervio es el otro núcleo es el núcleo medial y el núcleo superior. Ellos se encuentran a nivel de la protuberancia y forman parte del piso del cuarto ventrículo. Estos núcleos van a recibir al nervio vestibular y van a hacer sinapsis con los núcleos vestibulares. Entonces el nervio vestibular en una vía emite unas fibras que van a hacer sinapsis con los núcleos vestibulares, y también va a enviar fibras hacia el cerebelo, específicamente a nivel del arquicerebelo o archicerebelo. En la próxima lámina vamos a ver cómo no todas las fibras del octavo nervio craneal se dirigen hacia los núcleos vestibulares, sino que se dirigen directamente hacia el cerebelo, más concretamente hacia lo que es el arquicerebelo. Recordemos que es la parte más antigua del cerebelo y lo hace a través del pedúnculo cerebeloso inferior en su parte medial. El arquicerebelo va a estar formado por el nódulo del vermis, el lóbulo flóculo nodular y el núcleo del fastigio o del techo, que también va a formar parte del arquicerebelo, y que a toda esta estructura se le va a conocer como vestíbulo cerebeloso.
Ahora bien, vamos a nombrar las conexiones nucleares porque va a tener conexiones con el cerebelo, va a tener conexiones con la médula espinal, va a tener conexiones con lo que es el tronco encefálico y una representación a nivel cortical. Entonces, partiendo de las conexiones nucleares con el cerebelo, vamos a tener que desde los núcleos superiores, inferiores y medios, estamos hablando de los núcleos vestibulares, a través de las fibras vestíbulo-cerebelosas que entran al cerebelo, van a hacerlo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y se van a dirigir hacia el arquicerebelo, como ya les había mencionado anteriormente. De allí se originan las fibras cerebelo-vestibulares o vestíbulo-cerebelosas que son de carácter eferente y lo hacen a través del pedúnculo cerebeloso inferior y se dirigen hacia los núcleos vestibulares superior, inferior y medial, y el lateral que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. En cuanto a su conexión con la médula espinal, va a presentar dos vías de conexión. Una va a ser con el tracto vestíbulo espinal o vestíbulo espinal lateral. Él se va a originar en el núcleo lateral y va a descender de forma directa por el cordón anterior de la médula espinal en la porción lateral. También se conoce como el fonículo anterior o el fonículo ventral. Va a descender hacia el asta anterior de la médula, sobre todo, lo va a hacer a lo largo de lo que es la médula espinal, pero mayormente en lo que respecta a nivel cervical y la lumbosacra, ¿okay? Específicamente donde están los plexos, el plexo cervical y el plexo lumbosacro, hace sinapsis con las neuronas de tipo extensora y axial. O sea, su función va a regular el tono muscular para regular la postura y el balanceo, tanto de los miembros superiores como del cuello para poder mantener la postura y de esta forma intervenir en el equilibrio. La segunda conexión a nivel de la médula espinal lo hace a través del fascículo longitudinal medial o el tracto vestíbulo espinal medial. En cuanto a esta conexión, ella se va a originar a nivel del núcleo medial y desciende de forma directa y cruzada por el cordón anterior de la médula espinal en la porción medial, haciendo sinapsis en el asta anterior de las neuronas motoras cervicales para, de esta manera, intervenir en la función de la postura de la cabeza y mantener la mirada fija. En la próxima lámina seguimos visualizando las conexiones del sistema vestibular y en esta oportunidad vamos a hablar del tronco, de las conexiones que tiene con el tronco encefálico. Y es que desde los núcleos superiores, inferiores y medios y a través del componente ascendente del fascículo longitudinal medial va a ser de forma directa, tanto directa como cruzada, dirigiéndose hacia los núcleos de los músculos oculares, tanto del sexto par craneal, ¿verdad?, o motor ocular externo, el cuarto par craneal o patético y el tercer par craneal, que es el motor ocular común, y su nervio accesorio del tercer par craneal, o también que es el núcleo de Edinger-Westphal. La función de estas conexiones es la de regular los movimientos oculares conjugados para coordinarlos con los movimientos de la cabeza y fijar la mirada. Otra de las conexiones es con la formación reticular paramedial pontina o los centros parabducen. Este centro parabducen también se le conoce como el centro de la mirada horizontal. Desde el área 8 de la corteza cerebral contralateral a través de la vía córtico-nuclear se va a estimular a la formación reticular paramedial pontina y esta va a estimular al núcleo del sexto nervio craneal o el nervio abducen para dirigir la mirada hacia afuera por la contracción del músculo recto lateral. Simultáneamente, desde los centros vestibulares se va a estimular el centro del tercer nervio craneal o motor ocular común contralateral para contraer al recto medial para que la mirada sea horizontal. Ahora bien, una sobreestimulación o una sobreexposición de las funciones del sistema vestibular puede ocasionarnos algunos síntomas como náuseas, vómitos, bradicardia, palidez, sudoración, frío, escalofríos, hipotensión, entre otros síntomas, y todo esto se puede deber a que los núcleos vestibulares tienen conexión
con el núcleo solitario a nivel de la médula espinal y de lo que es el bulbo raquídeo, y en la posición caudal con respecto a lo que es la porción aferente visceral en general, y también con el núcleo dorsal del décimo par craneal o nervio vago. Esta sobreestimulación o sobreexposición puede ser inhibida por las fibras eferentes que se encuentran a nivel de las células ciliadas tipo 1 y tipo 2, a nivel de las máculas y de las ampollas, a nivel de lo que es tanto el utrículo como el sáculo, como la ampolla de los conductos semicirculares, que se encuentran a nivel, pues, formando parte de lo que es el octavo par craneal o nervio vestibulococlear. Bueno, y una vez para concluir el tema, van a tener asignado como actividad leer y estudiar acerca de los reflejos que participan en el sistema vestibular. El tema lo pueden consultar en cualquier libro de fisiología y neuroanatomía. En este caso, para la clase se usaron el Snell de neuroanatomía, la fisiología de Gayton y también neuroanatomía de Nitter. Entonces, bueno, cualquier libro de fisiología o neuroanatomía recomendada pueden consultar. Y recuerden leer y estudiar los reflejos en los que participa el sistema vestibular. Muchísimas gracias por su atención y que pasen un feliz día.